organizó el presidente de México, no estoy exagerando, ¿eh? Presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, organizó, no personalmente, claro, no se tomó esa molestia, dio las órdenes para organizar a los presos comunes, ofreciéndoles que todo lo que teníamos, ropa o lo que fuera, cobijas, lo que fuera, era de ellos si nos agredieran. Perdón, si nos agredían. Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto que están con nosotros porque vamos a tener la charla con un hombre que ha estado en la política. Antes fue líder estudiantil, pero es de los políticos de izquierda que siempre han estado en la izquierda, en los partidos de izquierda. No es priista converso. Pablo Gómez, gracias por acompañarnos, qué gusto. Hola, el gusto es mío. Oye, sí, izquierda siempre, ¿verdad? Pues desde sí, cuando empecé a los 16 años. ¿Por qué empezaste a los 16 años ya con estas inquietudes? Bueno, las inquietudes estaban entre el alumnado de mi preparatoria. ¿En dónde, Pablo? En la ¿Qué Prepa 2, que estaba en el centro de la ciudad entonces. Sí. Y ahí había efervescencia política, mucho debate, mucha participación, mucho interés, no solo cultural, también político. Y había movimiento estudiantil en México, Sí. en muchas partes del país. Entonces empecé a participar en la política estudiantil. ¿Eras buen estudiante? ¿Eras Pues no era muy buen estudiante. buen pero, orador? No sé, pues, a ver, no sabría decir eso. Buen estudiante, bueno, era estudiante de 8 y pico. Sí, ¿no? sí. Bueno, bien. Ay, mediocre. Sí. Pero Ahí vas pasando. pasaba así. Pero bueno, después vas a formar parte de un grupo muy importante en nuestro país, en México, de un movimiento internacional, pero en México pues lo seguimos recordando como algo que nos marcó, que fue el movimiento del 68, y como líder estudiantil. Entonces necesitabas tener pues un carácter particular, ¿no? Para el liderazgo o ¿por qué? Pues yo creo que los dirigentes estudiantiles se hacían del activismo, ¿no? Todo el mundo empezaba haciendo pancartas, ¿no? Se hacían con plumón, se pegaban, periódicos murales, volantes, se repartían, había manifestaciones de cualquier cosa y concurríamos. El movimiento estudiantil mexicano empezó a cuajar, a hacer algo nuevo, cuando se empezó a ser independiente del gobierno, a quitarse los liderazgos oficialistas, de líderes que estaban a sueldo del gobierno. Esto fue a finales de los años 50 en el Politécnico y en los años 60 en la universidad, todo lo cual desembocó en un movimiento muy interesante del año 66, que terminó con la caída del doctor Chávez, que era muy autoritario, se oponía a una apertura de la universidad en el sentido académico y en lugar de eso cerraba, ¿no? Quitó el pase automático de la preparatoria a la facultad, amplió los años de bachillerato, era muy autoritario
Y llegó un momento en que la policía que él tenía dentro de la universidad, era el cuerpo de vigilancia, Sí. lo colapsó todo porque llegaron ya a prohibir mítines y a macanear a los estudiantes, y los estudiantes respondieron y se desarrolló un movimiento que pedía pues una serie de cambios de tipo académico, de reformas que permitieran a los estudiantes que trabajábamos poder seguir estudiando. Porque Chávez tenía la tesis de que a la universidad deberían llegar los mejores y los otros no tenían por qué pasar por la universidad, no tenían cabida. Y claro que los peores, o los que no eran los mejores, pues eran los que trabajábamos. ¿Tú estabas estudiando economía? En el momento de esa huelga, sí. Yo estudié en la Prepa 2, ahí terminé, hice mi examen de admisión, lo tuve que hacer. Porque no había pase automático. Y con muy buena nota, por cierto. Ah, sí. Porque ya no había pase automático. Y yo trabajaba. ¿En dónde? En la Secretaría de Agricultura, era empleado. Era ayudante del ayudante. Entonces, Sí. Y ahí, pues yo. Sí, llevaba los era una cafés chamba o lo que te pidiera. en el servicio meteorológico. Era ayudante del ayudante. Ajá. Y y suplía de repente los domingos que no querían trabajar los previsores, pues me pagaban ahí unos cuantos pesos porque los sustituyera. Sí. Los sustituía, ¿no? La verdad que sí era pesado estudiar trabajar y estudiar al mismo tiempo. Para eso se cerraba la universidad, con toda la intención. Sí. Y entonces sí hubo una respuesta muy buena, y fue una respuesta también de exigencias de cambios democráticos. Algunos de los puntos de democratización de la universidad que se levantaron en el año de 1966 no se han conquistado todavía. Increíble, ¿no? La universidad está muy rezagada. En materia de democracia es uno de los eslabones más rezagados del país. ¿Qué sería lo que necesite la universidad en este momento, después de tanto tiempo, Pablo, de tanta lucha y de tanto vivir también las transformaciones de México? ¿Qué sigue pendiente ahí? Pues más o menos ponerse al mismo nivel que lo que el país ha conquistado. Yo creo que los estudiantes deben tener derecho a decidir las condiciones de su propia educación, como lo decía Julio Antonio Mella en los años 20 del siglo pasado, como fue el grito de Córdoba en Argentina, cuando surgió la idea autonomista. Sí. Todo el planteamiento democrático es sistemas de cogobierno, es decir, la universidad es la conjunción de profesores y estudiantes, y entre ambos grandes grupos deben determinar las cosas más importantes de la vida universitaria, regir la universidad de común acuerdo, para lo cual pues, es indispensable un sistema democrático, porque si no, pues, ¿dónde hay la confluencia y dónde hay el acuerdo? Oye, es un sistema ahorita muy piramidal, muy ¿no? vertical. Uy, Sí, oye. Oye, Pablo, ¿y qué hacías en el 68? Vamos ahí a ese momento, ¿no? Porque pues todo mundo te recuerda como parte del movimiento, de los liderazgos que después pues fueron reprimidos, que estuviste en prisión, pero ¿qué estabas haciendo aquel octubre o septiembre? Vámonos un mes antes. Septiembre. Al 2 de octubre. Bueno, en septiembre pues, era el momento de las grandes manifestaciones del movimiento estudiantil. Sí, también. ¿no? Yo había sido en el 67 y parte del 68 presidente de la Sociedad de Alumnos de Economía. Economía era una escuela de izquierda. Sí. Y la izquierda era la que
era mayoritaria. Entonces había hecho movimientos locales, habíamos construido un cogobierno de facto. Ifigenia Martínez era la directora, y aunque era priista y trabajaba en el gobierno, también se presentó como lo que nadie esperaba, una demócrata que aceptó todas las condiciones que le pusimos los estudiantes. Y caminamos muy bien, hicimos una reforma académica. ¿Ahí conoces de cerca a en el año Ifigenia Martínez? 67, sí. 67. Ahí la conozco como la contraparte, ella era directora, yo presidente. Yo tenía más fuerza que ella, porque los estudiantes teníamos una fuerza determinante ya en ese momento. Oye, y una mujer muy preparada, muy... Tenía muchos años siendo investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, que pertenecía entonces a la escuela, no era independiente, y aunque no tenía fuerza para llegar a ser directora, fue impuesta por el gobierno, pues se dio cuenta que había que acoplar su gestión a la realidad. En el 68 ella estuvo con nosotros siempre buscando una solución, negociada una solución que evitara la represión. Ella fue detenida en las instalaciones de la escuela. La subieron a un camión del ejército y se la llevaron. ¿Cómo fue lo vivieron el único director ustedes? o la única directora a la que le ocurrió eso. Ese día que el ejército entró a la universidad. Entonces, estas cosas habían ocurrido antes. El movimiento estudiantil era un momento en el cual el estudiantado tenía dirigentes propios. Ya no eran el equivalente a los charros sindicales. O sea, el dirigente espurio pagado por la autoridad, ¿no? No. Ya tenía en muchas escuelas, en el Politécnico, en la universidad y en muchas universidades del país, producto de otros movimientos, lo que yo le llamé una vanguardia estudiantil, capaz de ponerse al frente de un movimiento del tamaño del 68. No había reivindicaciones universitarias o escolares, no. Eran reivindicaciones políticas, era la reforma política de México, lo que se estaba pidiendo. ¿Y esa fue la convocatoria del 2 de octubre? ¿Ese fue el motivo o había alguna otra razón o un lema o algo que sintetizara esa marcha? No solamente era esa marcha no era... Bueno, no fue realmente una marcha, fue un mitin. Era un mitin informativo al que asistían los activistas. Un mitin más. No era algo extraordinario, como lo fueron las grandes manifestaciones que partían del Museo de Antropología rumbo al Zócalo. Y terminaban en el Zócalo. ¿Ese día no fue eso? No, era un mitin informativo, era un mitin para discutir la situación del casco de Santo Tomás, que estaba tomado por el ejército. Era un mitin, digamos, entre actos, ¿no? Y fue el momento en que el gobierno decidió hacer un ataque, digamos, con fuego real, vamos a decir, ¿no? Entonces dispararon por todos lados. Y yo creo que justamente por eso lo decidieron así. Porque no se esperaba más que una plaza llena. Y Tlatelolco no es una gran plaza, aunque no es tan chica tampoco, pero sí había ahí miles de estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que por eso lo escogieron. ¿Cuál era el lema del movimiento del 68? Libertades democráticas. Pues ahí estaba la clave. ¿En dónde estabas? ¿Qué en hiciste? El tercer piso del edificio Chihuahua, donde se había instalado, pues, la presidencia, digamos, o los oradores del mitin, ¿no?
Ahí estaba yo en el momento en que empezó la intervención del ejército, y en ese momento el ejército también atacó ese tercer piso. Lo tomaron unos militares que estaban de civil, llevaban un guante blanco que los identificaba. Sí, ¿no? sí. Entonces todos ellos armados tomaron el tercer piso en el momento en que el ejército estaba avanzando sobre la plaza. Y ahí fue donde empezaron los balazos. ¿Qué hiciste en ese momento? Subir al quinto piso. ¿Entraron al tercero? Llegaron primero por un lado, son dos escaleras. Ah. Llegaron por un lado cuando los vimos, corrí hacia la otra escalera, empecé a subir. Y en ese momento ahí venían los mismos del Batallón Olimpia, Sí. en el otro, en la otra escalera, perdón. Yo ya estaba en ese momento empezando a subir junto con otros compañeros al quinto piso. En el quinto piso estaba Gamundi, un dirigente del ESIME, conocido. Ahí vivía su novia y él, para participar en el mitin, se metió con su novia al departamento y sí nos dejó entrar, más bien nos abrió la puerta y algunos entramos, no muchos, por cierto, a ese departamento. Después de la balacera, que entraban toda clase de balazos por todas las ventanas, destrozo tremendo, dentro del departamento. Ya más o menos noche, llegaron finalmente los soldados, encabezados por el Batallón Olimpia. Dijeron, abran la puerta o la abrimos, ¿no? Entonces, Anselmo Muñoz abrió la puerta y ya entraron y nos detuvieron a todos, los que estábamos en el departamento. Al campo militar número 1. ¿Eran cuántos más o menos? ¿Quiénes estaban? En ese departamento, no sé, quizá 20. Más la gente que vivía ahí. Sí. ¿Se los llevan? ¿Hubo disparos adentro? ¿En el tercer piso o algo? ¿O todos venían de fuera? Desde el tercer piso, los del Batallón Olimpia dispararon. Eso yo lo vi. Desde el tercero. Desde adentro. El tercero. Dispararon, yo lo vi. Disparó uno que le decían capitán y que era el que los dirigía. Y el ejército disparó por todos lados, ¿no? Pero mucho sobre el edificio. Todos los calentadores de agua que daban a la plaza chorreaban, estaban chorreando horas, porque todos fueron despedazados por la metralla. Ellos disparaban toda clase de armas, incluyendo ametralladoras. Cuando los detienen, ¿alcanzas a ver algo? ¿Cómo estaba? ¿Qué ves al salir? No vi nada. En el momento que me detienen no veo nada. Ya había una fila de soldados ya uniformados. Todos ellos que nos golpeaban al pasar. Al final estaban los de la Policía Judicial y la Dirección Federal de Seguridad, que también nos golpeaban y nos subían a unos camiones de transporte de tropas, donde íbamos custodiados por soldados armados. Y todos los camiones empezaron a salir llenos de detenidos, hasta la prisión militar que estaba en el campo militar número 1. No vi absolutamente nada hasta que me bajaron. Nos bajamos, ponían en filas Había algunos ahí de la Dirección Federal de Seguridad que nos conocían y señalaban por nombre. Y luego ya nos tomaron fotografías.
¿Tú Yo- sabías que te conocían? ¿O, pues o ahí te me diste dijo, cuenta que estaban así como fichados? no, pero Sí, uno de ellos me dijo mi nombre. tal cual. Este es fulano de tal y Mm, tal cosa. mm, No, pues estábamos fichadísimos. ujú, ujú, Bueno, ujú. pues, ¿Qué pasa después? bueno, pues ¿Te ahí encierran? estuve en una pequeña celda que se usaba para visita conyugal de los presos de Ujú, de ese reclusorio, que era nada más pues una especie de catre metálico. No nos dieron cobijas, nada, era todo un frío horrible. Dormía de día, estaba de noche, pues aguantando el frío. No podía hablar con nadie. El tiempo que estuve ahí, en esa prisión, ¿Qué fue cuánto? pues han de haber sido unos 10 días o Mm. algo por el estilo. ¿Te torturaron, Pablo? No, Oh, no me no. torturaron. Me golpearon Mm. a la salida de Tlatelolco, sí. Sí, eso que nos narrabas, ¿no? De los golpes, sí. Sí, todavía tengo Mm. algunas secuelas de eso, pues eso no se quita. Pero Ah, golpes, ¿en sí, serio? sí, golpe fuerte. Pero ya estando en el campo militar, yo no fui sometido a interrogatorios con tortura, Mm. sino a interrogatorios sin tortura. Ajá, ajá. Ujú. ¿Tu madre, Pues tu ella fue a verme hermano? un día a Lecumberri. ¿Ya después en Ya Lecumberri? estaba yo en Lecumberri, Mm. ahí. ¿Y qué era? Como, ¿hubo algún tipo de juicio? Hubo un juicio, todo está documentado. ¿Juicios qué? Sumarios así de No, al juicios contrario, qué, ¿cómo duraron eran? mucho. El Ah, proceso en el que yo estaba, que Ferrer MacGregor, nada que ver con el rec- actual juez de sí, sí, la sí. Corte Interamericana de Derechos Ah, Humanos, aunque algo que ver, porque son parientes, ujú, ¿no? Era el tío abuelo de este. Bueno, Ferrer MacGregor era el juez primero de distrito en materia penal. mm. Se hizo cargo del proceso federal. 16 años de prisión fue la sentencia. ¿Tu sentencia? La mía y la de mis compañeros. Por el juez MacGregor. Eh, ¿Estás 3 años? 3 años, casi. No cumplí los tres Mm. años. Hace un momento veía yo una foto que me llamó la atención. Dije, qué padre foto, ¿no? Y me decías, justo acababas de salir. Tenía muy poco tiempo de haber salido de la cárcel. Eso ya es en la universidad. ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Pensabas que ibas a quedarte ahí esos No, 16 no, años? yo pensé que era imposible que nos pudieran tener tanto tiempo. Mm. El gobierno no iba a poder soportar la presión, porque no solamente era una gran presión Mm. interna, ¿no? Sí. Del país, muchísima gente, incluso del PRI, consideraba que era Mm, absurdo mm, una prisión política ujú, contra ujú, los estudiantes, que no habíamos nosotros cometido ningún delito, y eso era una cosa muy obvia, ¿no? ujú. Muy clara, muy transparente. Y también había presión internacional. Mm. ¿Y preparabas ahí algo mientras estabas en prisión? Algún, no Sí, sé, tomábamos cursos, ¿sí? hicimos cursos, yo aprendí mucho, yo creo que más que lo que había aprendido en la escuela. Bueno, yo estaba empezando, cuando vino el movimiento estaba yo en tercer año Mm, de la carrera. No terminé el tercer año, lo tuve que terminar cuando salí de la cárcel. mm. Tuve que retomar los ¿Desde tercero? estudios desde tercero. Tuve Ah, que hacer tercero, cuarto y quinto, porque mm, esa carrera muy enciclopédica que había, entonces, y sí, creo que sigue siendo, sí. de economía, era de 5 años. Entonces tuve que volver a cursar Mm, 3 años para terminar los estudios cuando salí de la cárcel. Luego me hice profesor mm, de la escuela de economía y estuve algunos años ahí. Trabajé en la escuela como director de difusión. Hicimos publicaciones. Bueno,
Yo pensé en algún momento que iba a llevar la carrera académica, pero ¿Cómo? no me dejaron entrar al instituto. ¿No? ¿Por qué? Pues según el director, porque como me odiaba mucho el gobierno, en una de esas Híjole. me iban a hacer algo y el instituto iba a tener que defenderme y eso iba a poner en una situación difícil y vulnerable No, al propio instituto. Le dije, ¿y estos son de izquierda o de qué? ¿De no, qué no, bando no. son? Qué Me bárbaros. pregunté, Qué bárbaros. pero Ay, bueno, así era la cosa. ¿Cómo lo vivió tu madre, tu hermano, tus Mi hermanos, padre, tu padre? que me visitaba una vez a la ¿Sí? semana. ¿Tu padre y tu madre vivían juntos? Sí, 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 estaban. sí, fueron pareja hasta Ah, la muerte de mi es padre. que vi las fotos y dije, nada, vi a tu madre, y dije, no, no sabía. Él, A ver, ¿quién mi era padre iba el señor Gómez? por... Benito Gómez era un empleado público, Mm, con un sueldo siempre pues, bajo, ¿no? Pero bueno, y tuvo 5 hijos, y bueno, 5. todos ¿En dónde vivían? amontonados en Jardín Balbuena, en unos palomares, Mm, ¿no? Y pues un poco amontonadillos ahí, pues 7 de familia, no era poco. ujú. Y entonces él me visitaba en la cárcel una vez a la semana por lo menos. Lo registré como abogado, como Mm, defensor. mm, Se podía hacer eso. mm. Y él entraba a la cárcel este, cualquier día. Y cuando él podía, iba. Por lo menos una vez a la semana iba. Otros de mi familia iban los domingos, que era el típico día de visita, Sí, ¿no? Llevan comida y sí. tal, comes con tu familia. ¿Cómo estabas en prisión? ¿Cómo anímicamente? Pues tratábamos de estudiar y de aprender y de discutir, alegar, aprender a jugar ajedrez. Teníamos a un formidable ajedrecista amateur, pero muy Mm, bueno, mm, López Osuna, Florencio, del Politécnico, gran amigo. Y yo creo que jugábamos con él y él nos daba mm, clase de ajedrez, ¿no? mm. Hacíamos grupos, en una celda había un tablero, en otra celda otro tablero, Sí, había un ahí grupo se y organizaban. discutías, ¿no? Luego, bueno, pues teníamos una televisión ahí y toda la bola iba a verla. Mm, Cosas así. Y lográbamos de vez en cuando que dejaban pasar libros. Era una lucha, ¿eh? No dejaban pasar libros. uf, Era una mm, pelea de todo el tiempo. mm. Nos agredieron una vez, 1 de enero del 70. ¿Cómo? Organizó el presidente de México, no estoy exagerando, ¿eh? Presidente de México, Mm, Gustavo Díaz Ordaz, organizó, no personalmente, claro, no se tomó esa molestia, dio las órdenes para organizar a los presos comunes, ofreciéndoles que todo lo que teníamos, ropa o lo que fuera, cobijas, lo que fuera, mm, era de ellos mm. si nos agredieran. Perdón, si nos agredían. Y lo hicieron. Tuvimos varios heridos, una Uy, golpiza terrible. mm, Estábamos en huelga de hambre. mm. Esa fue la respuesta del gobierno, la respuesta del presidente. Uf, directísimo. Contra la huelga de hambre. Mm, mm. ¿Qué clase de gobierno era ese? Cosa. Qué cobardía. Ujú, ujú. ¿Y murieron amigos tuyos cercanos? En el movimiento 68, no. Amigos muy cercanos míos, no. Algunos heridos, sí. Mm, Incluso en el, mm, en el 2 de octubre hubo
algunos 2 o 3 heridos de bala, compañeros míos de la escuela, amigos. Miguel Ángel Salvoch fue uno de ellos, que tuvo mucha suerte porque le pasó. Rozando. La bala no entró al cerebro, pero lo pasó todo de un lado al otro. Y otros 2 más que también, en fin, pues esa fue, así suelen ser las represiones, las matanzas, las cosas que se producen en un régimen opresivo, represivo, donde no hay libertades, ¿no? Sí. Y después vino el halconazo. Bueno, pues eso también, porque lo que pedíamos era que no se agrediera a los estudiantes de la Universidad de Nuevo León, que estaban en un movimiento defendiendo su institución, pidiendo la democracia en la institución. En ese momento, en julio del 71, había en la Universidad de México un movimiento creciente hacia una reforma universitaria. En ese momento surge un movimiento de reforma en Nuevo León, y entonces la UNAM, pero no solo la UNAM, el Politécnico también, van a la solidaridad con los estudiantes de la Universidad de Nuevo León. Y la respuesta de Echeverría es otro acto profundo de cobardía y de pues, digamos, represalia homicida. Es el 10 de junio del 71. Era un jueves de Corpus. Todo el mundo lo ha recordado por eso, ¿no? Fue el jueves de Corpus. La fecha. Sí. Y entonces hubo también otra vez muertos. No le salió igual al gobierno, ¿no? Pero Echeverría finalmente se salió con la suya, quitó al regente, lo culpó. Primero dijo que era un choque entre estudiantes. Sí. Las versiones. Mentira total, ¿no? O sea que las mentiras. Sí. ¿No? Y ahí, fíjate, la prensa, eso te iba a decir, la prensa en México, nosotros decíamos prensa vendida, ¿no? Porque pues recibía dinero del gobierno y no tenía libertad. Había autocensura y entonces, pues un gran problema que teníamos era justamente la prensa. Ese día del 10 de junio del 71, varios periodistas no se creyeron la versión oficial de que era una confrontación entre estudiantes. E incluso al momento en que dio conferencia de prensa el regente Alfonso Martínez Domínguez, a quien después se le conoció como Alconcio, que terminó renunciando, aunque después lo pusieron de gobernador de Nuevo León. Increíble. Para agradecer sus servicios prestados a la causa del régimen de entonces. Fue increpado por algunos reporteros diciéndole: señor, eso que usted está diciendo no es lo que nosotros vimos. Nosotros vimos a un grupo que se hacía llamar los halcones, que gritaban halcones y que tenían todo el campo abierto por los granaderos para su actuación. Ahí empieza ese quiebre también, ¿no? Ya en esta idea compacta, ¿no? De poder político, poder económico, poder mediático, ¿no? Que se mantenía totalmente unido, ¿no? Sin ningún resquicio. Y era la prensa escrita. Sí, Zabludovsky siempre fue
lacayo del poder, ¿no? Le han hecho homenajes, no sé de qué, ¿no? Siempre estuvo del lado de los represores, ¿no? Y de las mentiras. Pero él, como conductor del principal noticiero de la televisión mexicana, proyección nacional y a todo color, era una persona completamente sometido a su patrón, y su patrón era un cómplice absoluto y total del poder represivo antidemocrático que había en el país. Bueno, primero el papá y después pues sí, los Azcárraga. Dos, pues, uno detrás del otro, vamos, obviamente, ¿no? Pues eran concesionarios condicionados, hombres que además pues recibían paga por los servicios que en esa materia prestaban. México era un país muy atrasado en materia de respeto a los derechos. Hace poco, bueno, hace unos meses que murió Echeverría, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Se acabó una etapa? ¿No se acabó porque quedaron pendientes? ¿O ya dijiste ya? No, ¿cuál fue tu reflexión? Mira, yo no quise hacer ninguna declaración porque cualquier cosa que dijera iba a traer pues un rencor inevitable, ¿no? Sí. Porque no nos engañemos, ¿no? Sin embargo, mira, nunca hice análisis de lo ocurrido en 68 y en el 71 a partir de las personas. Porque en realidad esos gobernantes eran producto de un sistema político que tenía en la represión una de sus columnas vertebrales. Otra columna vertebral era el Estado corrupto. El Estado corrupto empezó con Miguel Alemán y se extendió hasta nuestros días. No hemos derrotado al Estado corrupto, le hemos declarado la guerra al Estado corrupto y estamos en eso, ¿no? Eso no se va a acabar nada más porque le declares las hostilidades al Estado corrupto. Este es todo un sistema que se define no porque exista corrupción, que en todo el mundo algo de corrupción existe, todos los estados. No, en México no tenemos ese problema. En México lo que hemos tenido es un Estado corrupto. El otro, además de la represión y la falta de libertades, la falta de libertad de prensa y tal, y de manifestación, tal, la otra gran columna era el Estado corrupto que convierte a la corrupción en un instrumento de la gobernanza. Como la falta de libertades es un medio de la gobernanza antidemocrática y represiva tal. Y con nuevos ingredientes, ¿no, Pablo? Porque ahora, en estos momentos que hacemos la entrevista, estás al frente de la UIF, conoces cómo ese Estado corrupto, además, pues se ha coaligado. ¿Cómo le vamos a llamar? Yo me dedico a estudiar a los que lavan el dinero, ¿no? Pues ahora está el tema del crimen organizado, del narcotráfico, que es crimen organizado porque se dedican, por supuesto, al narcotráfico y a otras atrocidades, ¿no? Mira, la crisis delincuencial de México es en sí mismo un fenómeno, desde luego, gravísimo, completamente vigente, actuante, que caracteriza al país, pero que tiene ya varios años, muchos, es algo muy vinculado al Estado corrupto en su origen, porque el gobierno se beneficiaba del desarrollo de los cárteles. Les pasaban dinero. Mira, la Dirección Federal de Seguridad recibía permanentemente dinero de los cárteles de entonces. Y todos los que estaban ahí eran terroristas de Estado. Nadie no
no había unos buenos y otros malos y otros regulares, no. Todos eran de la misma cosa y todos hacían lo mismo. No se salvaba a nadie. Y para eso estaba la Dirección Federal de Seguridad. ¿Y recibía dinero del narco? Sí, eso está muy comprobado. Muchos de ellos recibían, les cobraban mordidas a los narcos. Cuando agarraban a un jefe de ellos, les daban una mordida, los soltaban. Pero sí los tenían monitoreados y los tenían analizados en la Federal Seguridad. No solo en la Procuraduría. Sí. Pero la Procuraduría también era un nido de corruptos. Bueno, a ver, no había zonas donde la corrupción fuera contrarrestada. Porque es sistémica, o sea, el Estado corrupto. Ahora, es el Estado corrupto y comentábamos que con el ingrediente de este crimen organizado, creciente, empoderado, y que después no nada más empieza a cooptar o a chantajear, sino empieza a poner sus condiciones y a poner a sus presidentes municipales y a sus gobernadores. Es decir, creo que se complicó todo, ¿no? Mira, más que poner presidentes municipales que seguramente han puesto directamente. Tienen un sistema en el que le dicen a un presidente municipal, por tu bien y el bien de tu familia y la salud de todos, tienes que hacer esto, esto y esto. Lo primero que piden es no te metas. Aquí hay asuntos que no son de tu incumbencia. Pero además, tienes que hacer ciertas cosas. En la época de Miguel de la Madrid, yo era dirigente de un partido nacional, Partido Socialista Unificado de México. Y como dirigente tenía yo trato con cierta periodicidad con el presidente y el secretario de Gobernación y algunos secretarios de Estado. Y en alguna ocasión un presidente municipal en el municipio de Zaragoza, del estado de Chihuahua, fue visitado por los narcos y le dijeron, esto es para ti. Le dieron un fajo de billetes, un paquete. Entonces él, Raúl Flores me parece que se llamaba, dijo, no, yo no acepto. Entonces les tuvieron que explicar que él tenía que aceptar porque pues era la condición y era como funcionaba la cosa. El coronel de esa zona, el coronel del ejército de esa zona, también recibía dinero. Y otros más, otros presidentes municipales y por ahí, etcétera, etcétera. Todos se llevaban algo. Entonces yo fui a ver al secretario de Gobernación. Le dije, esto está sucediendo allá y tú tienes que intervenir porque en este momento ya te lo conté y si le pasa algo al tu alcalde, responsabilidad. Yo voy a decir que tú estás metido en esto y no porque lo supieras, sino porque lo querías. Yo te voy a acusar. ¿A quién? ¿Quién era el secretario? En ese momento pues era Bartlett. Yo conocí a Bartlett entonces, lo traté. En algunas cosas incluso se portó bastante bien. No era algo tan frecuente que alguien de su puesto lo hiciera. Pero incluso él eliminó la Dirección Federal de Seguridad, que fue un acto importante. Para el registro está... Para entonces. No es que ya se habían llegado a los extremos. Ahora, ¿eso quiere decir que la represión terminó? No. La represión siguió. Incluso se recrudeció con Salinas. ¿La represión? La represión. La represión contra el PRD fue durísima. Hubo centenares de asesinados. Bueno, uno de los más cercanos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, asesinado previo al proceso electoral. Previo a la jornada. Previo a la jornada. Previo a la jornada electoral. Sí, así fue. Terrible. Fue Obando. Tremendo. Obando, sí. Sí. Michoacán. Es cierto. Sí. Y tú estuviste siempre, bueno, en el Partido Socialista
¿Fue el primer partido en el que participaste? No, yo había sido miembro del Partido Comunista Ah, desde que tenía 16 años. Caray. Es que Y me recuerdo que... invitó, Raúl Álvarez me reclutó Ah, ah, para la Juventud Comunista. qué bien. Oye, pensé que había sido ese, porque con la reforma a López, y me regreso un poquito ahí con la de López Portillo, y que empiezan a abrir los espacios para los partidos de oposición, llegas tú en esa primera camada, digamos así, de diputados de oposición formales ya al Congreso, Sí, ¿verdad? sí llegué yo. Fui uno de Fuiste los que llegó, diputado. gracias a que el Partido Comunista obtuvo en la Ciudad de México el 13% de los votos, después de haber estado fuera de las Sí, elecciones durante mucho tiempo, porque le negaban siempre el registro. sí. Él hacía frentes, como el Frente Electoral del Pueblo, le negaban el registro y sacaba candidatos sin registro. Sin registro. Lo hizo en 2 ocasiones. Lo hizo con Ramón Dazos Palomino, candidato a la presidencia del año 64, y con Valentín Campa, candidato justamente en el momento en que fue elegido como candidato único, que era José López Portillo. Sí, sí, ¿No? sí. Único registrado, pero Sí. había otro, el otro que no estaba registrado era el otro candidato, Valentín Campa Salazar, ¿no? Entonces decían, bueno, aquí el PAN fracasó en su intento de nombrar un solo candidato, porque se pelearon entre ellos, y entonces la izquierda independiente del país, que había una izquierda oficialista, que siempre apoyaba al candidato oficial. Así es. La izquierda independiente lanza un candidato, pero no tiene registro. Bueno, entonces Reyes Heroles planteó, para evitar otro 68 y para poder modernizar, despresurizar todo el tema. Había que darle registro al Partido Comunista, y se lo dieron, y le fue muy bien esa vez en la elección. Entonces hasta yo estaba en una lista y era el número 8 y salí. Nadie pensó que íbamos a tener ese 8. Yo llegué de pura chiripa. El que iba a ir en el lugar que yo no quiso, renunció. ¿Quién? Estaban inconformes. Reinaldo Rosas, que era amigo mío, pero decidieron que no iban a aceptar ese lugar. Y entonces voltearon a ver a alguien y dijeron, bueno, pues te toca a ti, vamos a la convención, porque se iba a votar. Y ya fui yo en la propuesta. Yo me encargaba de la propaganda de la campaña. Y hacía los programas de televisión, los escribía. El director de los programas del Partido Comunista era Jorge Fons, que era miembro de ese partido. No cobraba ni un centavo, era aportación militante. Los productores, Margarita Susán, Miguel Goicochea, Miguel, por ahí va el apellido, tampoco cobraba, todos lo hacían. Pero estuviste en ese primer... Claudio Obregón era el conductor. No cobraba. Oye, bueno, estuviste en el momento, bueno, has estado en los momentos clave de la historia en nuestro país, o por lo menos momentos de que marcan, pues sí hay momentos, ¿no? Ciertas etapas. Sí hay etapas, y hay momentos en donde la historia toma un rumbo muy importante, ¿no? El 68, la reforma del 77, que estás en ese primer congreso democrático en donde se abre realmente el espacio a los partidos de oposición y no a los cachirules, a los partidos cachirules, ¿no? Para estatales. Para estatales, les decían. Sí, con la reforma de Reyes Heroles y la ley López y todo esto. Y de ahí para adelante, obviamente el 88, me imagino que... Sí, fui diputado en ese momento. Sí. En el 88, que es un momento de ruptura política dentro del país.
surge un candidato que reclama la mayoría. Y surge otro candidato que es el candidato oficial, al que señalan de defraudador. Y bueno, se crea una situación política nueva, que antes no teníamos. ¿Qué es? Que es la competencia. ¿Ganó Cuauhtémoc Cárdenas? Yo creo que sí. ¿Presidencia? Porque en algunos lugares reconocieron la victoria de Cárdenas, empezando por la Ciudad de México, porque pues aquí no podían hacer lo mismo que en Chiapas, ni en Tabasco, ni en Durango. Sí. ¿Y qué es exactamente? Porque siempre decimos la caída del sistema con Manuel Bartlett, ¿no? Siempre es como la frase, se les cayó el sistema. Estaba como secretario de Gobernación. ¿Sí? Se cae el sistema, se pierden los datos, el conteo por un tiempo, pero ¿a qué se refiere exactamente eso de la caída del sistema? En realidad Pablo, no se perdieron ningunos datos. ¿Qué pasó? Esos datos no tenían, digamos, ninguna significación legal, ¿no? No eran datos de ley. Pusieron un centro de captura de resultados parciales. A cierta hora iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, como era natural, digo, no nos causaba ningún... ¿Te lo imaginabas que iba a ganar Cuauhtémoc Cárdenas? Que podía ganar, sí, claro. ¿Sí? No, había una rebelión política en el país. Entonces, va ganando él y dejan de dar los datos. Necesitan hacer... Pero esos datos no son los datos del cómputo. Son datos preliminares, ¿no? Esos datos son unos datos que manipulan, obviamente, no en lo que ya tenían contado, sino en la manera en cómo iba a ir cayendo la cuenta. Porque muchos ya llegaban alterados, o sea, el fraude electoral no se hizo en Bucareli. Ahí se hizo el impasse, para no tener problemas con el fraude, ¿no? Mayores problemas. Y por eso detuvieron todo. Y se dijo que se cayó el sistema. Y en efecto lo tiraron, el sistema. A ver. ¿Cuál fue el punto? Que los cómputos que ya se hicieron el siguiente domingo, así decía la ley, ahora se hacen los miércoles. Ya avanzamos mucho, 3 días. Entonces, ahora, pues eran completamente alterados, ¿no? Sí. Había lugares como Comitán, Chiapas, no Comitán, perdón. Bueno, Comitán era uno de ellos, pero el que más llamó la atención era Ocosingo, en donde ya entonces había Ocosingo, ¿verdad? Ahí el movimiento de los zapatistas. Sí. Y de otros, no sé, porque el zapatismo no era el único movimiento agrario de raigambe indígena y demás. Ahí el 97% de los votos eran para el PRI. Y pero eso no solamente lo veías en Chiapas, también lo veías en distritos rurales de estados como Durango y otros. Claro. Bueno, no, y había más votos que habitantes, ¿no? Cifra, en algunos. Bueno. Y en algunos había más votos que habitantes. Todo a favor del PRI, era una cosa. Era una cosa bárbara. Y entonces ya vino la calificación de la elección. Yo escribí un libro que se llamaba, o se llama, que debe haber por ahí en algunas librerías de viejo, si acaso, que se llama Disputa por la presidencia y lucha parlamentaria. Es el proceso de calificación de las elecciones del 88. Y está bastante sostenido en datos, ¿no? Etcétera, etcétera. Es un libro interesante.
yo creo que nosotros hicimos, como país, hicimos un proceso de tránsito hacia un sistema democrático. Democrático concursal, democrático formal. Porque la democracia tiene que ser una cosa más profunda, ¿no? Pero bueno, en lo que es convencionalmente la democracia. Hicimos ese tránsito en condiciones en que cada vez que nos enfrentábamos a un determinado momento nuevo, encontrábamos un fraude nuevo. Ese fue el problema, porque ya después incluso que había el PRI dejado de tener la presidencia de la República, vino otro y en 2006 nos encontramos con otro problema muy semejante al del 88. Pero ahorita comentas que cuando el PRI se fue, nada más ahí antes del 2006 me detengo un poco porque después de tanto esfuerzo para abrir espacios, para que existiera la posibilidad de una transición, de una alternancia en el poder, pues la alternancia llegó con Fox, no llegó con Cuauhtémoc Cárdenas. No iba a llegar con la izquierda, según el gobierno. O sea, Zedillo estaba dispuesto a ceder. A Ahora entregar. sí que Zedillo cedió. Zedillo incluso, yo creo que en cierta forma no le causaba ningún conflicto que ganara el PAN. El conflicto era que la izquierda ganara. Y por eso era que estaban apoyando algunos a Fox. Pero no solamente así, sino que también le dieron dinero al candidato del PRI, pero no tanto como otras veces. A la Bastida, sí. A la Bastida le dieron 1,100 millones. Nos comentó Pemex, acá, Pemex. nos comentó que el presidente no lo apoyó, Zedillo, o no, nos dijo aquí en este ¿Y por qué le dio espacio? 1,100 millones de pesos? No es cualquier cosa, ¿no? Era para comprar votos. Okay. Sí, los segundos 500, primero le dio 100 y tantos para la precampaña interna, porque hubo precampaña interna del PRI. Luego le dio 500. Todo venía de Pemex. Que fue después el Pemex Gate. Sí, fue el Pemex Gate. Esos 500 millones primeros los llevaron los mismos líderes petroleros con unos empleados del PRI a la caja fuerte del PRI ahí en Insurgentes Norte. Los segundos los recogieron en una camioneta propiedad de la Bastida que estaba blindada. Un miembro del Estado Mayor que tenía como encomienda cuidar al candidato. Ellos siempre le daban al candidato del PRI escolta al Estado Mayor Presidencial. Y uno de ellos era el chofer de esa camioneta que fue al banco directamente a recoger las maletas de dinero 2 veces, sacar 500 millones, todo en efectivo, a la caja. Lo llevaron en avión a algunos lugares, le sobraron cerca de 300. Lavaron 100, organizaron un concurso, un sorteo, Milenio Millonario, y ahí drenaron 100 millones, que fue un fraude. O sea, nadie se iba a sacar eso, ellos mismos. Y rifaron ahí 100 millones, creo, y en fin, estuvieron lavando. Y ya ves cómo a través de sorteos y de todo se lava todo. Ay. Oye, y ahorita debes tener toda la información del mundo que dices, híjole. Y lo hacen cada vez con más sofisticación. Y son muy hábiles. Fíjate, te tocó ahorita Pemex Gate. Después también estuviste denunciando el tema de los amigos de Fox. Los amigos de Fox yo lo denuncié tanto en el INE, en el IFE, como en la Procuraduría. Ahí se resolvió el no ejercicio de la acción penal, sin base legal.
la señora Fromo y el señor general, por cierto, era el procurador Macedo de la Concha. Y yo le dije a Fox, cuando él me reclamó, siendo yo coordinador parlamentario, me dijo, estábamos a la mitad del sexenio de Fox, no se había resuelto nada. Fox me dijo que por qué lo acusaba. Yo dije, yo no te acuso, si no soy agente del Ministerio Público. Yo te denuncio. Cometiste, según yo, tú cometiste delito electoral. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero tú como presidente deberías aceptar que el Ministerio Público que diera la acusación, la denuncia contra ti, fuera independiente. Lo nombrara el procurador en consulta contigo, denunciado, y conmigo, denunciante. Puestos de acuerdo, entre los tres, salía un Ministerio Público. Se lo dije enfrente de Krill. Ahí está, en la conversación. Eso se hace en países, le dije, donde hay cierto nivel de decencia. No es como en México. El poder por lo menos guarda las apariencias. Aquí no. Y entonces me dijo, pues no tienes tú por qué acusarme. Pues no te acuso. ¿Te llevas bien con algún expresidente? No. No me llevo ni bien ni mal. Pues no me llevo con ninguno. Sí. Yo he tratado a presidentes desde Echeverría, nunca lo traté. Traté a López Portillo. Lo traté varias veces. Discusiones interesantes. Y a Miguel de la Madrid. A Salinas no lo traté como presidente. Lo había tratado antes como secretario de Programación y Presupuesto, para asuntos del presupuesto. Y después, pues sí, a Fox lo traté como presidente. A Calderón lo traté antes, pero como no legislador. como presidente. Nunca me encaré con él. Nunca discutí con él. Ni pío. Nada. ¿Y luego quién vino de Calderón? Peña. A Peña una vez lo saludé en un acto que no me acuerdo si yo no lo conocía. Se acercó, él se acercó y me saludó. ¿Te parece que López Portillo es el traté. más interesante o ha sido de Bueno, los era que un hombre mencionas? con el que se podía Muy discutir culto, varios temas. Tenía sí. una mayor cultura que los otros. Eso sí. Miguel de la Madrid. Pues Miguel de la Madrid era así, de unas conversaciones muy pragmáticas, nada más. Sí, lo inmediato, lo concreto, ¿no? Cosas. Cuando cerró Uramex, yo le dije, pues, a ver, pues, ¿de cuándo acá el Ejecutivo tiene un proyecto, lo manda a la Cámara y antes de que se apruebe, lo aplica? Calderón. No lo, ¿Qué te como parece? presidente no lo traté, como secretario de Energía, que era, o de algo, sí. Lo traté una vez, muy poco, circunstancialmente en Querétaro, en una celebración del 5 de febrero, de la aprobación de la Constitución. Antes lo había tratado, pero la verdad que no recuerdo cuándo. Tengo la idea de que sí. No, nunca tuve una discusión con él. Ahorita que hablamos ahí de Calderón y es un tema más actual, aunque pues siempre las charlas son anécdotas y atemporales, pero de pronto nos acercamos a la coyuntura. ¿La UIF ha investigado a García Luna? Claro. ¿Tú lo has investigado?
Claro. ¿Santiago Nieto lo investigó? Él empezó. Él empezó y tú sigues investigándolo. No solamente sigo investigándolo, sino que somos activos en la cancha civil y en la cancha penal. García Luna es un caso que cuando se conozca las cosas que hacía y todo lo que hacía, y se sumen todas las cosas de distinta naturaleza, Sí. vamos a tener para hacer un peliculón aquí en este país. Con eso. Yo creo que va a ser importante, Pablo, no sé qué opines, después del juicio en Estados Unidos, no dejar lo que ha sucedido aquí en México, porque obviamente en Estados Unidos se hablarán cosas muy importantes, en este juicio se ventilarán otras, muchas de interés de los estadounidenses, pero aquí en México, pues quedarán unos pendientes en Estados Unidos, que atender, ¿no? Quiero decirte que en México tiene que abrirse un proceso penal. ¿Tú has denunciado? ¿Existen ya denuncias formales ante la Fiscalía? Sí. Ya. Ahora, en México, cuando se abran los procesos penales en México, donde está involucrado García Luna, bueno, ocurrirá aun cuando él esté en los Estados Unidos. ¿Tú colaboras allá en algo del proceso que se va a seguir en los Estados Unidos? ¿Te han pedido información? En el proceso penal, no. Ellos no operan de esa manera los norteamericanos. ¿En el civil? Pero en los Estados Unidos no solamente hay un juicio penal, también hay un juicio civil. Sí. Y nosotros somos los que llevamos ese juicio. Cuando empecemos a hablar de este asunto, que ya se integre el jurado y todo, ya sea propiamente lo platicamos, juicio. ¿no? Sí, claro. ¿Estás pensando en lanzarte a algo en las próximas elecciones que van a ser inmensas? A mí me gustaría ser candidato a presidente. Como no voy a ser candidato a presidente, pues ahorita no tengo ninguna pretensión. Sí. ¿Y no vas a ser candidato a presidente? Yo creo que no. No me conviene a mí, no le conviene al país, no le conviene a Morena que yo sea candidato a presidente. Mira, yo soy una persona muy definida en una izquierda, ¿cómo te dijera yo? Que no solamente era práctica, que no solamente andaba en la lucha política, sino en una izquierda teórica que se dedicó durante muchos años, y algunos todavía lo hacemos en la medida de lo posible, a la crítica no solo del sistema político, sino de lo que determina todo lo demás, que es la estructura económica de la sociedad. Es decir, el capitalismo. Nosotros somos críticos del capitalismo, somos personas que consideran que el sistema capitalista, sin duda alguna, que desaparecerá como sus sistemas anteriores desaparecieron en algún momento de la historia, pero que el fundamento de la crítica del sistema de explotación, del trabajo asalariado, que eso es el capitalismo, tiene que estar no solamente como una asignatura, ¿no?, sino como algo que lleve a una determinada práctica política cotidiana, y más que cotidiana, consuetudinaria. Sí. Entonces no te ves como... O sea, yo soy de esa izquierda. Yo no me veo en este momento como candidato a presidente porque no le voy a hacer ningún servicio al resto de la izquierda, sino a toda la izquierda en su conjunto. Sí. ¿No? ¿Cómo qué sí te verías? No sé, cooperaré con el gobierno que arroje una nueva elección siempre y cuando gane en la cuarta T, porque si gana cualquier otro partido yo no voy a ir a ningún gobierno de esos, como nunca he estado y jamás se me ha ocurrido en la vida. ¿Ni Movimiento Ciudadano? No. Nada, cero. No, pero por favor, Movimiento Ciudadano es un partido de liberales
que ni siquiera lo son bastante, son intelectualmente tranzas, ¿entiendes? Le hacen tranza a la doctrina que siguen ellos mismos. O sea, se hacen tranza a sus propias ideas. No es un fenómeno exclusivo de ese movimiento ciudadano, ¿no? Sino de otros muchos políticos, pero ese sí, como partido en su conjunto, todos son igualitos. Oye, Pablo, pero legislador, ¿cuántas veces has sido legislador? 6. Fui 5 veces diputado y una vez senador. Bueno, ¿te gustaría volver a ser senador? Pues no es una mala chamba. Es un buen lugar. ¿Por qué? ¿verdad? Porque yo cuando estuve en el Senado, estuve en algunos momentos de transición, de ruptura de algo. Por ejemplo, la reforma de derechos humanos. No, yo soy parte de esa reforma, activa de ¿cómo se llama? 2000, escribir partes. ¿11 fue o 2011 entró en 2011. No, en 2011. Sí, fue importantísimo ese artículo Muy primero importante. constitucional. No, es un antes y un después. Sí. Y todavía hay que hacer ajustes. Todavía hay que claro hacer ajustes. Que sí. Claro que hay que hacer. Incluso hay artículos de la Constitución que contradicen al primero constitucional, ¿no? El tema de lo de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, ¿no? No solo, también el 33 también. Sí. Pero no solo, el 130 también. Cierto. Yo he propuesto la eliminación de uno de los incisos del 130, que son los más agresivamente contrarios a los derechos humanos. ¿Qué es? Me parece que es el E o el F, no me acuerdo. Cualquiera de los dos. Inciso. Es donde no hay derechos para nada de los sacerdotes. Sí, entonces, decía que todavía es cardenal, aunque está en retiro ya como arzobispo. Norberto Rivera. Rivera. Sí. Decía que esa propuesta mía era una maniobra para ver si la iglesia caía. La iglesia somos todos. Todos los que nacimos en la iglesia somos de la iglesia. Ellos son el clero, no son la iglesia. Bueno, entonces decía que a ver si ellos, el clero, sin llamarle clero al clero, caían en la el garlito. A ver, pero ¿cuál garlito? Lo que tú estás proponiendo es los derechos políticos electorales de... A ver, ellos pueden no poder ser candidatos, como no lo puede ser un secretario de Estado, un general o muchos, ¿no? Hasta después de cierto tiempo en que dejas de ser sacerdote. Bueno, eso lo entiendo, pero ese no está en ese inciso del 130. Lo que está en ese inciso son la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio. Artículo 7, yo soy también coautor de la versión moderna, actual, contemporánea, del artículo 7, que está muy vinculado con el de expresión, que digamos es la cuna del otro, que es el sexto. Bueno, tiene limitaciones de asociación, tiene limitaciones de edición de periódicos. En sus periódicos, en los periódicos clericales, no se puede hacer la crítica del gobierno ni de las leyes. Una bola de cosas que son obsoletas, pero que nunca estuvieron justificadas, con perdón de los jacobinos comecuras. Bueno, yo no soy de esos. Yo soy socialista. No soy liberal comecura. Entonces, bueno, yo estoy en contra de eso porque estoy en contra. O sea, sí, claro. Yo creo que debe quitarse porque además va en contra de un artículo que yo colaboré mucho en su redacción actual vigente, que es el primero de la Constitución. Y además el 7 de la Constitución. No, pues hay que hacer todavía mucho trabajo al respecto. Oye, y qué increíble porque ahora sí que ni cómo ayudarlos, los quieres ayudar y ve complot el cardenal Norberto en la ayuda que les quieres proporcionar. No, bueno, pues está difícil. El 33, a ver, el 33. Pero hay que hacerlo. Que está planteando Andrés, que se puede modificar. Claro, el primer párrafo del 33 no, porque es ahí donde está definido
quién es extranjero y quién no. Sí. Pero los demás, a ver, no te puedes inmiscuir en asuntos políticos, de acuerdo. ¿Qué cosa es inmiscuirte en asuntos políticos? No se dice. Pero opinar, siendo extranjero, de asuntos políticos, ¿cuál es la pena? Se aplican. Expulsión del país. Sí. A ver, eso es contrario al 33? séptimo. Claro. El séptimo es para todos, nacionales y extranjeros. Bueno, hay una excepción en el 33, pero la pregunta ¿es válida la excepción? Yo estoy de acuerdo en que no pueden ser elegidos. Bueno, en muchos países así es, en la mayoría. Eres extranjero, no puedes ser elegido a un cargo. Eso, bueno, pero eso no es lo que dice el 33. Ahora ya se están echando en contra de Andrés porque dijo que el 33 está mal. Pues no es cierto. No es cierto que todo el 33 se quiera quitar. Nada más la parte que está mal. Bueno, pero todo eso, por lo que veo, que llegó a la Suprema Corte y que la Suprema Corte, si nosotros no podemos arrancarle páginas, hasta uno de los ministros dijo así, pero ¿no? ese fue otro artículo, fue el 19. Pero por lo que veo y por lo que se ha discutido, pues se tienen que hacer las modificaciones. La cancha está en el legislativo para poder conciliar que el artículo primero tan importante, creo yo, debe regir a los otros, pero es un debate interesante porque algunos dicen, no, ¿por qué un artículo de la Constitución va a estar por encima de otro? En fin, creo que no debe haber antinomia constitucional. Algunos dicen, no, es que no la hay, pero cuando la hay, no la hay. Es decir, no la podemos reconocer como tal. Eso es lo que nos están diciendo. Sí. No, no podemos, sí podemos. Para poder modificar la Constitución hay que admitir que unas partes contradicen otras. Así es. ¿Cuáles son las partes? Las partes que por ser de carácter progresivo, por definición... Derechos humanos, claro. Progresivos, pro persona. Todos los derechos convencionalidad. humanos que están ahí. Todos los derechos humanos que están ahí. Por ejemplo, yo cuando planteé esto, de que no solamente eran los derechos y garantías señalados en esta Constitución, sino también los contenidos en los tratados y convenciones internacionales en los que México sea parte, pero de derechos humanos, no de cualquier cosa, de derechos humanos. Así quedó. Entonces, un grupo del PRI se inconformó y estaban amenazando con votar en contra. De todas maneras, yo aproveché porque sí juntábamos los 2/3 en el Senado para sacar. Bueno, está bien. Algunos priistas se portaron muy bien en esto. Y en el Senado creo que traen un tema mucho más progresista, ¿no? Bueno, no sé. Pues eso depende de la legislatura, ¿no? Porque yo estuve en una en donde, como el que estaba en el gobierno era el PAN, había muchos priistas que se sentían más libres. Y había gente progresista que podía ejercer sus convicciones, ser consecuentes con sus convicciones. Y allí, en materia de derechos humanos, también hicimos una reforma del amparo, lo ampliamos, lo llevamos más lejos de cómo estaba no para que los abogados hicieran la industria del amparo, no, sino para que la gente, la ciudadanía, pudiera ser protegida, no solo cuando tuviera frente a actos del gobierno, de las autoridades, interés jurídico, sino cuando tuviera interés legítimo. Exacto. Y ese cambio fue importantísimo. Muy grande. Oye, Pablo, y bueno, probablemente será Morena, en el próximo sexenio habrá continuidad, probablemente por lo que se ve hasta el día de hoy, digamos. ¿no? Yo te lo diré el día de las elecciones a cierta hora. ¿Sí? ¿Tienes algún candidato o candidata de tu preferencia dentro de Morena? Mira, pues yo voy a esestar en algún momento, pues evidentemente apoyando a un
precandidato, no voy a ocultar mis inclinaciones. Pues a quien, en mi opinión, tiene una trayectoria desde el principio en la izquierda, que conoce más de las, digamos, que tiene un bagaje teórico cristalizado, forjado en la propia izquierda, que tiene la cultura de la izquierda. O sea, una mujer. Es justamente de los que se andan ahí corcholateando, pues es la mujer. Ahora, el hecho de que sea mujer, pues no debe ser Dije ahorita mujer porque, decisivo. por decir el nombre, es sí, Claudia. Es Claudia. Pero el hecho de que sea mujer, pues yo no creo que sea determinante para nadie, ¿no? Pero ya puesta en el cargo, el hecho de que en México una mujer sea presidenta, sí va a traer consecuencias muy buenas para el país. La dejamos por el momento aquí y te invito para que sigamos charlando. ¿Aceptas esa invitación? Ándale, pues. Gracias, querido Pablo.